El pueblo de Cuba acaba de ver una de las entrevistas más repugnantes que ha dado un funcionario cubano a un medio extranjero en la historia de nuestro país. Me refiero a la concebida por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Mónica Bergamo de Folia de Sao Paulo. Antes de desmontar paso a paso este material, quiero explicarles por qué esta entrevista provoca tanto asco entre la población cubana. No se trata de la desagradable escena que aparece en los primeros segundos, cuando la primera dama, ante las cámaras, se moja los dedos con saliva para acomodarle el pelo y las cejas al mandatario, sino del cinismo y de la mentira sin escrúpulos de los que hace uso en un país donde todo el mundo, hasta los más recalcitrantes, saben muy bien lo que está pasando. Una guerra multidimensional. Díaz-Canel no está respondiendo a las preguntas de la periodista. Recita un repertorio aprendido de memoria con los mismos comodines de una narrativa que mantiene en cada entrevista que aparece. Una guerra multidimensional. Máxima presión, asfixiarnos económicamente, que recrudecieron el bloqueo. ¿Por qué alguien tendría que ajustarse al mismo patrón que recita en las asambleas? Un paso en falso y se cae. Es por eso que pierde el control cuando la periodista le hace una pregunta incómoda. No entiendes lo que es el bloqueo. ¿Aún? No, Déjame déjame explicarte. Porque se le cae el teatro encima. Una especie que jamás ha rendido cuentas a nadie y cualquier cosa lo irrita. Miren el cambio en su rostro. El ceño se contrae, los ojos se estrechan, la expresión se endurece y el cuerpo se proyecta hacia adelante mientras gesticula. Y otro detalle antes de empezar. El gesto recurrente de rascarse la nariz. Un gesto de autorregulación que parece aumentar en momentos de mayor tensión o exigencia de la entrevista. Incluyen una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es una falacia. Miente. Los vínculos del régimen cubano con miembros, organizaciones y actividades terroristas es kilométrica. 3 organizaciones para las que existen documentación oficial sólida sobre refugio o presencia de miembros en Cuba son la ETA, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y las FARC. A eso súmele los fugitivos de la justicia a los que el régimen de La Habana les ha dado refugio. Al haber ese déficit de generación eléctrica, se paraliza una parte importante de la economía. Completamente falso. La economía cubana llevaba años paralizándose antes de que existiera este supuesto bloqueo energético. Para 2024, según el propio ministro de Economía de Cuba, el país producía un 11% menos que en 2019. La agricultura, la ganadería y la minería habían caído un 53%. El mes pasado, por esto mismo, con un precio bajo del pueblo, un precio vendiendo por abajo del precio de que se vende en el pueblo. Me metieron 5,000 pesos de multa más. La industria azucarera y manufacturera, un 23%. Y todo esto había ocurrido antes de las medidas que Díaz-Canel presenta ahora como explicación de la crisis. Eso yo le llamo genocidio. A él le gusta usar mucho esta palabra, Genocidio. pero su empleo no corresponde al término. La Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 exigen determinados actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Que al régimen cubano le estén apretando las tuercas por las características dañinas, nocivas, tóxicas que tiene, no van intencionadas a eliminar a un pueblo. En todo caso, el término estaría más asociado a un régimen aferrado al poder que está despoblando a una isla completa. Sí. Si nosotros tuviéramos combustible, nosotros no tuviéramos apagones. Miente. La crisis energética de Cuba viene caminando desde hace muchos años. Lo que hoy puede llamarse la crisis eléctrica continua actual comienza a hacerse claramente visible en 2021 y se vuelve crónica durante 2022. A pesar de todo el petróleo que recibía Cuba desde Venezuela. Están viendo ahora mismo un gráfico del déficit energético promedio anual de los últimos años. Ya había apagones importantes en 2021. Se convierte en una crisis nacional en 2022, cuando Venezuela le enviaba un promedio de 53.600 barriles diarios. El problema no fue el petróleo. Y te voy a dar datos sobre todo de un sector tan sensible como el de la salud. Falso. La salud en Cuba lleva años deteriorándose, alcanzando su total colapso durante la pandemia, cuando cientos y cientos de cubanos murieron por falta de oxígeno. Priorizaron el turismo por encima de la población. En 2020, mientras Cuba enfrentaba una pandemia y el turismo internacional se desplomaba, menos del 1% de la inversión del país fue a salud pública y asistencia social. Al mismo tiempo,
el 45,6% fue a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. En 2021, durante la peor ola de la peste, Salud recibió apenas el 1,7% de las inversiones. La mortalidad infantil, que siempre la hemos tenido entre 4 y 5, ahora se nos ha duplicado. Ese 4 o 5 de mortalidad infantil fue hace mucho tiempo. En 2020 Cuba reportaba 4,9 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. Solo un año después, la cifra había saltado a 7,6, un aumento del 55%. Pero lo más espantoso es que para 2025 cerró con 9,9. La tasa aumentó aproximadamente un 102% en 5 años. Si nosotros fuéramos capitalistas, estuviéramos como en los años 50. Nuestras principales posibilidades económicas estaban en manos de monopolios y compañías norteamericanas. Aquí Díaz-Canel parte de un hecho histórico cierto para llegar a una conclusión falsa. La presencia económica estadounidense en la Cuba de los 50 era enorme. Controlaba más del 90% de la telefonía y la electricidad, alrededor de la mitad de los ferrocarriles públicos y tenía posiciones dominantes en petróleo y minería. Pero no es cierto que todas las riquezas de Cuba estuvieran en manos estadounidenses. Ni siquiera el azúcar, según el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las empresas norteamericanas controlaban alrededor del 40% de la producción. La economía cubana era profundamente dependiente de Estados Unidos, pero eso no significa que Estados Unidos fuera dueño de toda la economía. Sin embargo, quizá la pregunta que Díaz-Canel debería de responder, oye, es otra. ¿Cuánto de la economía cubana está actualmente concentrado en manos del monopolio llamado Gaesa, controlado no por empresarios extranjeros, sino por las Fuerzas Armadas de su propio gobierno? En los años 50, ¿cuál era el índice de analfabetismo en Cuba? Más de un 40%. Falso. El censo de 1953 situaba el analfabetismo nacional en 23,6%. Ese 41,7% correspondía especialmente a las zonas rurales. Las 176 medidas son el resultado de un proceso de debate que hay en la sociedad cubana por su perfeccionamiento hace más de 10 años. Si muchas de estas reformas eran necesarias y llevaban más de 10 años discutiéndose, como él dice, según él, pero que nadie recuerda, ¿por qué esperaron a estar o que la economía estuviera al borde del colapso para aplicarlas? A nosotros nunca se nos ha ocurrido invadir a los Estados Unidos ni meternos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Nunca. Oiga, entonces habría que preguntarle por la red Avispa, una red de inteligencia cubana infiltrada en territorio estadounidense de la que formaban parte los llamados 5. O por Ana Belén Montes, analista de la inteligencia militar estadounidense que trabajó durante 16 años para Cuba. El propio Fidel Castro reconoció públicamente en 1998 que Cuba enviaba agentes a Estados Unidos para infiltrarse en organizaciones del exilio. En Cuba no es el único país donde se elige un presidente por la votación del Parlamento. Eso pasa en Francia y pasa en otros países europeos. ¿Por qué les preocupa tanto Cuba? Díaz-Canel llega a comparar el Parlamento cubano con el francés. Pero existe una pequeña diferencia. En Francia hay 577 escaños y elecciones competitivas entre candidatos y partidos diferentes. En las últimas elecciones cubanas había 470 escaños y exactamente 470 candidatos. El resultado: fueron elegidos los 470. En Cuba usted puede votar por todos, por algunos, por no votar. Lo que no puede hacer es escoger entre un candidato del Partido Comunista y otro candidato de la oposición que compitan por el mismo escaño. En Estados Unidos, en estos tiempos, en las universidades, se han producido las protestas más grandes después de la guerra en Vietnam por la causa palestina. La han hecho jóvenes universitarios y los han masacrado. Miente completamente. Ningún estudiante que participó en estas protestas a favor de los palestinos fueron masacrados ni asesinados por la policía. Miles fueron detenidos, muchos durante horas o días, y numerosos cargos terminaron retirándose. ¿Ustedes se creen el cuento ese en Brasil de que porque haya muchos partidos hay más democracia? Díaz-Canel cuestiona la democracia liberal como si fuera prácticamente un invento occidental. ¿Y hay democracia porque hay diversidad de partidos? Pero celebra que Lula esté gobernando Brasil. Tuvieron otro gobierno de Lula, tuvieron un gobierno de Dilma. ¿Y cómo llegó Lula al poder? Si no se lograra esa victoria en Brasil. Aquello que Cuba no permite: elecciones competitivas, varios partidos, oposición legal y la posibilidad real de que el gobierno pierda. Después de analizar esta entrevista, demostrar cómo, sin ningún tipo de escrúpulos, el mandatario miente, repite el mismo guión diseñado para las asambleas,
llego a la misma conclusión. Miguel Díaz-Canel no habla ni para Cuba ni para la audiencia extranjera. Habla para contentar a sus amos, a los que de verdad tiene que complacer si quiere comer.